bióloga, magíster en estudios urbanos regionales y hago parte del equipo técnico del Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia, específicamente en el componente socioterritorial, encargada de la situación, de definir un poco pues la situación étnica y cultural, ¿cierto? En primer lugar, entonces, es importante mencionar que la situación socioterritorial en el POD, concebida, digamos, desde ese enfoque, se expresa como una línea temática que reúne diferentes aspectos relacionados con la sociedad y la forma en que la sociedad antioqueña habita el territorio. Cómo se compone la sociedad, dónde se ubica, digamos, en términos de la población urbana, la población rural, cuáles son sus dinámicas y formas de relacionamiento con el territorio, así como los usos que a través del tiempo y actualmente se han establecido con el territorio. En específico, pues el componente étnico y cultural, entonces se fija dentro del Plan de Ordenamiento Departamental con el fin de interpretar las dinámicas que surgen en torno a los grupos poblacionales étnicos, específicamente indígenas y afrodescendientes, con el fin de descubrir cuáles son las dinámicas de estos grupos, las situaciones en términos del territorio que habitan, para encontrar o para resaltar el valor poblacional, histórico, social, cultural que tienen estos grupos poblacionales para el departamento. De esta manera, entonces, a través de la metodología que se ha propuesto en el Plan de Ordenamiento Departamental, buscamos encontrar las diferentes tensiones, las potencialidades que surgen en torno al territorio habitado de estos grupos poblacionales, ¿cierto? Específicamente pues los grupos étnicos, indígenas y afrodescendientes. Cuáles son entonces esas dificultades, esos procesos en términos de la ocupación del territorio, con el fin de descubrir y en un momento de formulación plantear los retos y las acciones concretas que nos permitan concluir con propuestas, ¿cierto?, específicas que contribuyan al desarrollo de estas comunidades y contribuyan a todo el proceso, digamos, de ordenamiento territorial, sin violentar o sin desconocer el principio de autonomía territorial que tienen estas comunidades étnicas. Entonces, desde el plan de ordenamiento, digamos que tenemos la misión de generar unas alternativas, unas propuestas para que estos grupos poblacionales puedan mejorar sus condiciones de vida en términos de el habitar, en términos de los usos de este territorio. Mi nombre es Natalia Morales y hago parte del equipo técnico para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental desde la coordinación de la situación sociodemográfica. La situación sociodemográfica alude a aquellas variables demográficas y de dinámica poblacional que deben ser atendidas en el proceso de ordenación territorial departamental, partiendo de ese reconocimiento de las estrechas interrelaciones que existen entre la población, el territorio y el desarrollo social y económico. Entonces, a esos dos factores dinamizadores de población mencionados se suma un tercer factor que son los megaproyectos, especialmente la construcción de autopistas y de centrales hidroeléctricas, las cuales pues provocan tanto expulsión como atracción de población en los territorios de las áreas de influencia de estos proyectos, generando pues como cambios en los usos del suelo, en las vocaciones económicas, con las autopistas también la generación de grandes globos de tierra para procesos de urbanización, lo que también genera pues como muchas veces expulsión de población local y atracción de población foránea en fenómenos de gentrificación. En ese sentido, considerando pues estas variables tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, vemos que la situación sociodemográfica es transversal a todas las demás situaciones territoriales consideradas en este proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental.
en tanto la población se ubica en el centro de esta ordenación territorial, ya que se ordena precisamente en esa búsqueda de unas mejores condiciones de vida para la población, teniendo en cuenta pues, que se está considerando esa gestión del riesgo y cambio climático, se está proponiendo una estructura ecológica territorial adaptativa, pensando precisamente en esas poblaciones actuales y futuras, en esas potencialidades que puede tener el territorio a partir de unos usos económicos y productivos del suelo. Igualmente en buscar un sistema urbano regional mucho más equilibrado que permita el acceso a oportunidades para la población y una mayor o una mejor distribución de las funciones de las diferentes subregiones y en general pues digamos que también para el tema de los posacuerdos principalmente es esa población rural la que se ubica en el centro y que se ha encontrado especialmente marginada de todos esos procesos de desarrollo social y económico departamental. Mi nombre es Juan Esteban Vargas Guerra, soy economista, magíster en estudios urbanos regionales y hago parte del equipo técnico de la Universidad Nacional que está formulando el Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia. Actualmente estoy coordinando la situación productiva o económica territorial del departamento. La situación económica territorial o productiva busca analizar desde un enfoque inductivo, es decir, desde lo subregional a lo departamental, cómo se encuentra distribuida las actividades económicas o usos dentro del territorio antioqueño. Para llevar a cabo este propósito, parte de una lectura de algunos indicadores económicos a nivel subregional y departamental, como el Producto Interno Bruto, donde se analiza la participación sectorial en esta materia. También se analizan otros indicadores en materia de competitividad, siempre teniendo como punto de partida las características subregionales. Para el análisis de los usos del suelo, el Plan de Ordenamiento Departamental toma como insumo los resultados encontrados en el POTA, que ustedes ya conocen, es el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, que fue un ejercicio realizado por la Gobernación de Antioquia y la Universidad Nacional. A partir de los resultados de este ejercicio, el equipo del Plan de Ordenamiento realiza una clasificación de usos del suelo, entre usos agrícolas, usos forestales, usos pecuarios, usos urbanos. Esa clasificación nos permitió reconocer esas características tanto a nivel subregional como a nivel departamental. Otro de los análisis importantes que se realiza en esta situación territorial es el tema de la minería. Como ustedes saben, históricamente ha sido una actividad que se ha desarrollado en el departamento. Este análisis se realizó a través de los títulos mineros a 2018, los títulos vigentes. Cabe resaltar que un título no implica que en este momento se está realizando dicha explotación, pero sí es muy importante realizar este análisis porque esta titulación implica una expectativa de uso sobre los territorios. Asimismo, esta situación territorial se articula a las demás situaciones territoriales analizando las principales tensiones y potencialidades que se presentan a nivel subregional y a nivel departamental. Un ejemplo de ello es la tensión que posiblemente se presenta entre la titulación y actividades mineras versus los centros poblados mayores, o en otros casos, por ejemplo, la titulación y actividades mineras versus las áreas de protección estricta dentro de la estructura ecológica territorial adaptativa que propone el Plan de Ordenamiento Departamental. Mi nombre es Daniel Mejía Palacio, soy ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y estoy a cargo del componente de base natural en el marco del Plan de Ordenamiento Departamental. La base natural puede entenderse como el conjunto de elementos que dan soporte físico a los territorios, en el cual pues, se asientan las sociedades.
Es importante toda vez que manifiesta, digamos, el reconocimiento que la sociedad le da a estos ecosistemas estratégicos que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Antioquia ha venido avanzando un poco en el tema. Tenemos unos antecedentes que empezaron por allá en el 2011 con los lineamientos de ordenación territorial para Antioquia Lota fase 2, en el cual ya se había definido pues una estructura de base natural que contemplaba 3 elementos principales, que eran las áreas protegidas, las reservas forestales de la Ley Segunda de 1959 y las iniciativas de conservación. Mi nombre es Verónica Ríos Botero, arquitecta de profesión. Hago parte del equipo técnico de la Universidad Nacional para la formulación del Plan de Ordenamiento del Departamento de Antioquia, coordinando el Sistema Urbano Regional. Inicialmente, el Sistema Urbano Regional, como concepto, se fundamenta en un conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre sí. Como objetivos y asuntos, trata de establecer, analizar y comprender cuáles son sus principales centros que atraen a la población y actividades económicas y productivas, cuáles centros repelen población, de los cuales generan la migración de sus habitantes, ya sea por falta de trabajo, equipamiento básico o servicios a un centro regional u otro centro mayor. Se trata también de conocer también la funcionalidad de cada centro urbano, las variables demográficas y socioeconómicas, las características de infraestructura de equipamiento urbano, de transporte y movilidad y comunicaciones. La forma de estructurar el sistema urbano de la región, de alguna manera, trata de conocer las dinámicas que los condicionan. Dentro de los factores importantes, trata de reflexionar y analizar para permitir al gobierno regional identificar las principales ventajas, desventajas, déficit y desequilibrios territoriales, los cuales podrían ser objeto de políticas públicas focalizadas en la disminución de los desequilibrios o déficits detectados y entregar nuevas propuestas respecto a la planificación urbana y territorial y mejorar como tal la condición de vida de los habitantes. El sistema urbano regional desarrolla su análisis a través de escalas y niveles. A partir de una escala supranacional, lo desarrollamos a partir de la agenda urbana, a través de los objetivos de desarrollo sostenible, donde el gobierno nacional identifica los principales retos en común que tienen las ciudades tropicales en el mundo para su planificación, con particular énfasis en el desarrollo de 3 aspectos de la implementación de la nueva agenda urbana que inciden en su resiliencia, relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 11 que relaciona las ciudades y comunidades sostenibles, el ODS número 13 que va relacionada a la acción del clima y el ODS 15 que va direccionada a la vida de ecosistemas terrestres. También se trata de incorporar la nueva diversidad local y los servicios ecosistémicos en la planificación y el ordenamiento territorial de nuestras ciudades y asentamientos urbanos, que es básicamente donde se centra el sistema urbano regional. Las herramientas para la mitigación del cambio climático, el aporte del modelo de sistema de ciudades en la planificación, junto a la representación espacial de la expansión urbana y las implicaciones en el marco del programa de los POT modernos. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Eduardo Gutiérrez, soy ingeniero civil y hago parte del equipo técnico de la Universidad Nacional que está desarrollando el Plan de Ordenamiento Departamental, coordinando el componente de infraestructura y megaproyectos. Bueno, los megaproyectos son todas estas obras de infraestructura que, dada su importancia o su magnitud en el medio, son considerados como muy importantes. Mientras que la infraestructura son todos aquellos elementos principalmente físicos, o sea, vías, obras, proyectos, que hacen que las subregiones o las entidades a las cuales pertenecen puedan funcionar y puedan operar de la manera adecuada. Dentro del análisis que se ha hecho para el departamento de Antioquia, se ha podido ver que hay una serie de megaproyectos vinculados principalmente a lo que es la infraestructura vial, que es lo que se conoce como autopistas para la prosperidad, que son unos proyectos que están encaminados a mejorar la conectividad vial del departamento, dentro del mismo
así como de este con los departamentos vecinos. Antioquia piensa en grande.